Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hay un lugar para sobresalir y para dejar mi huella, tu huella, en esta generación. Ese lugar es tu casa, mi casa, es tu hogar, es mi hogar. Es en casa donde debemos sobresalir como hijos de Dios, y es en nuestros hijos que deberíamos dejar una huella perenne. Y esa huella es Cristo. Dejar que el Espíritu Santo convierta mi casa en casa de Dios, y que mis hijos se dejen poner la marca, el sello, como una huella del Espíritu Santo, como escogidos y guardados por el Señor Jesucristo, es mi meta, debe ser tu meta. A través de esto dejaremos una huella en la generación más importante para ti y para mí, nuestros hijos. Y también a través de ellos entonces estaremos afectando otras generaciones. Enseñemos a los de nuestra casa que Cristo es Dios, que Cristo es la grandeza del Señor. No nos pongamos a nosotros mismos como la grandeza del Señor, porque nuestros egos terminarían muy grandes y nuestra gratitud a Cristo muy, muy pequeña. Hoy hablaremos de un hombre que alcanzó esa grandeza que hay en la gratitud. Un hombre pequeño, así como yo creo, un hombre pequeño que fue transformado en un instante por Jesús. Algo que a otros nos toma años, a este pequeño hombre le alcanzó solo una cena. Una transformación que se logró tan solo por dejar entrar a Jesús a su casa. Un hombre pequeño que se convirtió en un gigante en su interior por Jesús. Un hombre que tan solo por la aceptación y el amor que recibió de Jesús terminó siendo 50% menos y 4 veces más. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Resulta que por la resurrección de Cristo de la muerte, ahora los que creemos en Él, hemos nacido otra vez, ahora del Espíritu de Dios. Esta nueva persona ya no existe en el orden de la naturaleza vieja, que era terrenal y pecaminosa. La nueva naturaleza de la nueva persona que somos es celestial y libre del pecado. En los siguientes versículos del Nuevo Testamento de Cristo podemos conocer acerca de esta verdad. Veamos. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Podemos vivir una qué? Una vida nueva. Vemos en Gálatas capítulo 6, en los versos 14 y 15. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Aquí hago una pausa, mi querido hermano, te perdone. Pero cuando yo acepto que fui crucificado juntamente con Cristo en esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado ahí también. Entonces a mí este mundo ya no me interesa desde la perspectiva del viejo hombre que yo era. Y el interés del mundo, de esta sociedad desequilibrada por culpa de Satanás, ya tampoco tiene interés en mí. Así que el interés del mundo por mí también ha muerto. Vamos entonces al verso 15. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es
que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y aquí el apóstol Pablo está explicando claramente. Voy a decirlo de esta forma, no importa si fuimos griegos o judíos. Voy a decirlo también de esta manera, no importa si fuimos gentiles o judíos. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Así es. Leemos en Efesios 4 desde el verso 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Mi hermano, míreme acá. No es un pensamiento mágico, no es un acto mágico. Yo participo. Ahí es donde dejamos de ser marionetas, que la gente afuera cree que nosotros somos marionetas y que el Señor nos maneja a su antojo. Eso no es así. Yo sé que nuestra vida ya está diseñada por Dios. Esas obras de fe ya fueron escritas y establecidas para que yo anduviese en ellas desde antes que el mundo existiera. Sin embargo, yo participo en esta vida activamente. No soy como dice el refrán panameño, un mirón de palo. Y entonces aquí la palabra es clara: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. No nos manda a hacer algo que no podemos hacer la palabra. Así que ahora en Cristo, por su Espíritu Santo y el conocimiento, la revelación del rema de su palabra, que es Cristo, nosotros podemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. O sea, que es una acción voluntaria, es una acción pensada, es una acción entendida. Me explico, no es algo que ocurre solo automático. Es automático que nací de nuevo, pero es intencional deshacerme, dejar atrás a esta vieja naturaleza pecaminosa. Vamos al verso 22, al 21 mejor. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí viene la vida nueva, ahí viene la persona nueva. Cuando el Espíritu, ¿qué? Me renueva los pensamientos y mis actitudes. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza. Volvemos a la verdad de la palabra. Aquí vuelvo y participo. Yo me la pongo. O sea, es algo voluntario, es algo que hago con mi decisión, es algo que hago intencionalmente, es algo que puedo hacer ahora que soy semejante a la naturaleza divina. O sea, ahora que soy un ser espiritual, ahora que tú también eres un ser espiritual, entonces podemos ponernos la nueva naturaleza. Nacimos de nuevo, pero nos las ponemos intencionalmente. Así es. ¿Cómo? Permitiendo la renovación de mis pensamientos y de mis actitudes, dejándome guiar por el Espíritu Santo, poniéndole límites a las cosas que no me convienen, porque he sido transformado. Vuelvo al verso 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Ahora somos semejantes a Dios, señores. Leo de nuevo. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí no dice que yo, ahí dice que Él. Y entonces por medio de Él es que yo puedo ser justo y santo. Colosenses capítulo 3, desde el verso 9, vemos más acerca de esta verdad de la transformación en la nueva persona, en la nueva criatura. Dice en el verso 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Aquí el apóstol Pablo da por hecho que los colosenses habían hecho ya intencionalmente, voluntariamente esta acción que ya se puede hacer por haber nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Usted dirá, pastor, ¿lo va a leer de nuevo? Sí, lo voy a leer de nuevo. Verso 9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse. Ay, es una acción que me toca a mí también participar. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. La manera de conocer a mi Creador es conocer a Cristo. Y a Cristo se le conoce aquí, en su palabra, que es Cristo, porque Cristo es la palabra. Verso 11, en esta vida nueva, ¿qué dice ahí? En esta, dígalo conmigo, vida nueva. No importa si uno es judío o gentil, o sea, no judío, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, bárbaro, escita, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué es lo único que importa? ¿Quién es el único que importa? Cristo.
y Él vive en todos nosotros, su iglesia. Vemos también al apóstol Pedro hablar sobre esto en su segunda epístola, capítulo 1, leemos en el verso 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Por eso es que ya nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para poder salir adelante en toda situación adversa, incluyendo esta situación por el COVID-19. Ya nosotros tenemos todo de parte de Él. Dice que mediante su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos cuando al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y aquí Pedro habla de una promesa cumplida. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces el apóstol Pedro nos habla aquí de que ya nosotros somos partícipes, nos hace posible que participemos de la naturaleza divina. ¿Cómo? Siendo una nueva persona, siendo la nueva criatura nacida de su espíritu. Ahora somos semejantes a Dios porque ahora somos seres espirituales. Antes solo éramos seres carnales, que nos importaba solo los asuntos de la carne, pero ahora somos seres espirituales. Pensamos, entendemos, percibimos el mundo que nos rodea a través del espíritu. Antes lo hacíamos a través de lo sensorial, de los 5 sentidos, porque así lo hacía el cerebro a través de nuestro cuerpo cuando éramos solamente carnales de esta naturaleza pecaminosa. Pero ahora que somos de la naturaleza divina, ahora somos partícipes porque somos semejantes a Dios en esto. Ahora, como seres espirituales, nuestra cognición, nuestra manera de conocer, de saber, de interpretar, percibir el mundo, ya no es a través de lo sensorial, es a través del Espíritu de Dios. Y entonces ahora nosotros podemos entender las cosas espirituales porque somos seres espirituales por esa misericordia, no por nosotros, sino por el Señor. Leemos entonces aquí la máxima a través del apóstol Pablo nuevamente, que fue el maestro que mejor explicó todo esto. En 2 de Corintios capítulo 5, desde el verso 14, podemos sentar más bases sobre esta verdad de la nueva persona que somos, la nueva criatura. Dice así: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió, Cristo, Él murió por todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 17, me salté el 16, voy al 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y la Reina Valera, revisión 60, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Seguimos en el verso 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Qué hermoso trabajo, qué hermosa tarea. La tarea de reconciliar a la gente con Él. Aunque nosotros no somos los que reconciliamos a las personas con Dios Padre, eso lo hace Cristo. Pero somos quien anunciamos las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. Verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda que esta nueva persona que somos, esta nueva criatura, es un regalo de Dios por medio de Cristo Jesús. Significa que para ser esta nueva persona y ser partícipes de la naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro, primero Jesucristo debe ser mi Salvador personal, mi Dios, y llenar mi interior con su Espíritu. Y cuando permito que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien guíe mi vida, la nueva persona que soy va alejándose cada vez más de la vieja naturaleza pecaminosa, de la antigua persona que yo era.
Y esto es lo más hermoso que le puede pasar a una persona adúltera o con hábitos de promiscuidad sexual. Ser alguien nuevo que ya no está vacío y que busca dar el respeto y honra a las personas es lo mejor que le puede pasar a una persona con estos pecados. Resulta que esta búsqueda permanente e insaciable de placer en este tipo de persona, que tiene este tipo de conducta, es un egoísmo que se sembró o se permitió crecer cuando esta persona era menor de edad, porque no aprendió a respetar a los demás como seres humanos. Nadie le enseñó eso. Cuando era menor de edad aprendió a ver a los demás como objetos o cosas. De seguro, cuando era menor, alguien muy egoísta fue una de sus figuras de autoridad y recibió de este adulto poca consideración, desamor y abandono. Y cuando digo abandono, me refiero a la falta de capacidad para participar más profundamente en la vida de este niño o niña también. No solamente que lo haya dejado, sino que pudo haber vivido con la persona, pero pudo haber sido ausente, pudo haber estado ausente. Estas acciones le produjeron cuando era menor a esta persona, con estos problemas de perversión sexual, de promiscuidad sexual, estas acciones le produjeron cuando era menor una baja autoestima, que fácilmente ya de adulto se trata siempre de compensar a través de acciones placenteras en las que se siente seguro, solvente o segura y solvente. Si la naturaleza le dio a este menor de edad al crecer un buen físico, una buena contextura, hermosura de rostro y glándulas endocrinas para la reproducción funcionando al 120%, aprenderá a utilizar más rápido su cuerpo para el placer sexual como intercambio de poder y valía que otras personas menos favorecidas físicamente. Y si decimos que para alguien promiscuo o infiel sexualmente a su pareja, ser transformado por Cristo en una nueva persona es lo más hermoso que le puede pasar, es porque será libre del dolor y del vacío que ocasiona este comportamiento, y también será libre de estos pecados y de seguir cosechando sus consecuencias. Si alguien es estafador, nacer de nuevo, ser una nueva persona por medio de Cristo es lo mejor que le puede pasar. Hacer daño a otros dejará de ser una forma de compensar el abuso, abandono y desamor que sufrió cuando era menor de edad. Para alguien amargado y machista, ser una nueva persona por medio de Cristo es lo mejor que le puede pasar, porque dejará de buscar controlar a los demás para que se comporten como él o ella dicen. Será libre de esta amargura, de este control obsesivo, porque el amor de Dios le permitirá amar de verdad a su familia y podrá dejarlos ser ellos mismos. Al nacer de nuevo, dejamos muerta atrás aquella persona que fue maltratada cuando éramos menores de edad por adultos represores, quisquillosos, de supervisión asfixiante y tóxica, que pudieron habernos diezmado parte del carácter. Y la amargura y el control que llenaron la pérdida de optimismo y dulzura en algunos de nosotros quedaron también muertas en esa persona que ya no somos, porque nació de nuevo ahora, nacimos de nuevo en Cristo por recibir su Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios trae gozo y libertad a la vida de quien se levanta como una nueva persona, una nueva criatura. Aunque haya sido malo y tramposo, aunque yo haya sido malo y tramposo, si te acercas, si me acerco de todo corazón a Jesús, hallaré el perdón de nuestros pecados, el perdón de mis pecados, el perdón de tus pecados, y hallaré reconciliación con Dios. En el Evangelio de Lucas encontramos una breve y hermosa narración acerca de una persona que fue transformada tan solo por ser reconocida y aceptada por Jesús. Atrás quedó su vida de amargura, su vida malvada, su vida de trampas, su vida de desquites, de revanchas, su baja autoestima. Atrás quedó toda aquella ofensa que le hicieron, en tan solo por un momento en que pudo darse cuenta que era aceptado por Dios, porque esta persona en el fondo de su ser recibió la revelación del Padre de que Jesús era el Mesías. Esta persona también era de nacionalidad israelita, hijo de Abraham, de profesión publicano. Su nombre, Zaqueo. Ahora bien, ¿quién era Zaqueo? Recuerdo cuando tenía 17 años y estaba en la universidad. 1986. Y un profesor de creatividad nos puso a leer un libro muy interesante que se llamaba El éxito más grande del mundo. Uno de los personajes principales era Zaqueo.
y fue la primera vez que leí acerca de él. Hablaban de un hombre de baja estatura. Yo me identifiqué mucho porque obviamente pues a mis 1,57 m, creo que Zaqueo y yo estábamos más o menos ahí. Y si de pronto descubro que Zaqueo era un poquito más alto, no me extrañaría. Y yo me sentí muy identificado porque a pesar de que viví bien en la escuela y no sufrí de bullying, gracias a Dios, eso se lo agradezco al Señor, sí llegó un momento en mi adolescencia en que empecé a vivir el rechazo. Tenía que ver en algunas ocasiones con cosas que ni siquiera eran necesariamente de índole de menosprecio de un compañero de un salón. Eran cosas como, ay, quería darte el protagónico, Manuel podría ser el actor principal de la obra, pero es muy bajito. Y así empecé como a perder oportunidades. Había gente que me quería para comerciales de televisión y decía, ay, es que es muy bajito de estatura. Y así empecé de pronto a descubrir de que yo tenía una especie de defecto delante de otras personas. Entonces empecé a notar después que algunas chicas me decían, ay, si tan solo fueras un poco más alto. Entonces esas cosas, unidas al abandono de mi papá, empezaron a hacerse pues como decían en ciencias, en la adolescencia, un caldo de cultivo. Y empezó a desviarse o a dañarse un poco mi personalidad, porque empecé a sentir un poco de resentimiento por el rechazo. Yo nunca había experimentado exactamente el rechazo hasta que mi papá me dejó, porque yo era hijo único. Mi mamá y mi papá, según yo, me amaban. Bueno, mi mamá me ama, pero en ese momento, y me ama hasta hoy mi mamá, pero mi papá pues en ese momento descubro como que yo no era muy importante, él dejó de amarme. Así que ese dolor se le fue uniendo pues como otros dolores, así como el coronavirus, el rechazo tiene esas puntas, me explico, que se van adhiriendo fácilmente, en este caso al corazón, a tus emociones sanas, a tus emociones sanas, y entonces van adulterando esas emociones sanas y las van volviendo tóxicas. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, me llamó mucho la atención cuando leí ese libro de Ogmandino, porque Zaqueo era un libro motivacional. Yo no creo en la conferencia motivacional. Esto es ofensivo para algunos colegas de la profesión de capacitación. Hay colegas que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Yo no lo hago porque como cristiano descubrí de que el que necesita motivación es el hombre viejo. El hombre nuevo no necesita motivación. El hombre nuevo, nacido del Espíritu, tiene fuerza a través del Espíritu Santo. El hombre nuevo, para sentirse animado, solo requiere estar en comunión, tener contacto, comunicación con Dios Padre. Y eso lo hacemos a través de la oración. El Espíritu Santo es quien nos conecta con Dios Padre, quien nos habla de lo que escucha en el corazón de Dios para nuestras vidas y nos guía. Entonces yo lo que necesito es cada vez fortalecer mi relación con el Señor, valorar la llenura del Espíritu Santo en mi interior para tener ánimo. Y esa es mi lucha, no la lucha de encontrar que alguien me motive. Pero me gustó la historia de Ogmandino, porque él presentaba a Zaqueo como un hombre muy positivo que echó hacia adelante. Que a pesar de las adversidades, en la historia lo presenta como alguien que no había tampoco sido como muy aceptado, si mal no recuerdo, hace muchos años que leí esa novela. No había sido que pronto tan aceptado por la sociedad o su familia, y él no se queda atrás, sino que decide tomar una senda de éxito, decide darse la oportunidad siempre, decide probarse una y otra vez, y hay una escena que siempre tengo en mi mente de que él llevaba unas vigas muy pesadas sobre los hombros porque necesitaba probar hasta dónde podía, y él decía, si no lo pruebo no me doy cuenta. Entonces yo tuve un poco de esa personalidad en una época de mi vida, pero no me sirvió hasta cierto punto. Llegó un momento en que las injusticias, el apellido mío no era igual al apellido de otros, y descubrí que aunque yo estuviera estudiando, el apellido de otra persona le iba a dar más fácil una posición jerárquica que a mí. Entonces esas injusticias volvieron a mi mente y ya no era tan importante, ya el ejemplo de Zaqueo no fue tan importante. Volví a sentirme amargado, y en ese tiempo apareció Cristo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay algo que sí me llama la atención de la vida de Zaqueo. Zaqueo no era cualquier persona. De hecho, se cree que Mateo
era un comisionado, era una persona que había sido comisionada por parte de Zaqueo, quien era el principal publicano, el titular recaudador de impuestos de Roma en Judea. Oiga, eso era algo que se alquilaba, se arrendaba, ese título. Así que cuando Zaqueo lo obtiene, Zaqueo ya era alguien con riquezas personales para poder ser un titular recaudador de impuestos. Pero lo que me llama la atención no es que Zaqueo haya tenido éxito en su vida para llegar a este punto. Lo que me llama la atención es que haya decidido por una profesión que sus paisanos aborrecían y menospreciaban al recaudador de impuestos, le veían como un traidor, como un usurero avaro que amaba más el dinero que a sus propios parientes judíos. Eso me lleva a pensar una hipótesis mía. Me parece que Zaqueo sí tenía amargura y soledad en su corazón. Me parece que Zaqueo sí había vivido rechazo, sí había sido excluido, de forma tal de que ¿por qué no ser recaudador de impuestos? ¿Por qué no ser publicano? Si ellos me excluyeron, ahora yo mismo me autoexcluyo, pero ganando plata de verdad. Y era una forma como de desquite, a mi entender, si me quiero meter en esa psiquis de la vida de Zaqueo. Zaqueo era un hombre con grandes necesidades afectivas. Zaqueo de seguro habría tratado de comprar el amor, pero no lo había encontrado, de lo más probable. ¿Cómo habría sido su infancia siendo pequeño? Ustedes saben que los más grandes siempre quieren abusar de los más pequeños. Los más fuertes siempre quieren abusar de los más débiles. Zaqueo tuvo que aprender de pronto a luchar mucho para poder abrirse paso. Y cuando tienes que luchar tanto sin Cristo, esa lucha no se vuelve, cuando alcanzas el éxito, no se vuelve felicidad. Se vuelve desquite, porque esa lucha desgasta el corazón. Y tanta lucha lo que hace es que te amarga. Y cuando llegas a esos niveles de triunfo económico, no tienes ganas de repartir tus riquezas. Tienes ganas de quitarle a otros lo que tiene. Y para mí, Zaqueo estaba así. Todavía estaba preso por el rechazo. Estaba necesitando tener un contacto desesperado con algo que cambiara su vida. Y de pronto, para fortuna de nuestro amigo, alguien le dijo: el maestro viene a visitar este lugar. Leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, desde el verso 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Oiga, mi querido hermano, y ahora es donde empieza lo bueno. Ahora es donde empieza Zaqueo, no solamente a descubrir que Jesús era más allá de todo lo que él había oído que era. Zaqueo empieza a descubrir personalmente quién era Jesús. Y es que en Jesús hay aceptación. No importa cuánto nos hayan rechazado, en Jesús hay aceptación. Para Jesús no importa lo que pasó en tu vida, a Él no le importa tu estatura, a Él no le importa tu condición económica, a Él no le importa si fuiste abusado sexualmente cuando fuiste joven o niño o niña, a Él no le importa si te faltaron mucho al respeto, si te hicieron bullying, a Él no le importa si tienes mucho dinero, si eres un médico o si eres un abogado o si eres un ingeniero. Dios tiene misericordia de los ingenieros. Así, a Él no le importa si eres arquitecto, si eres un juez, si eres un policía, eres un oficial de la policía, si eres alguien famoso. A Él no le importa nada de eso. A Él le importa es quién eres, cómo poder transformar esa persona quien somos en la semejanza de Dios Padre. En Él hay aceptación. No importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nosotros hayamos hecho tampoco. Si alguien dejó de amarnos, si alguien nos abandonó, si alguien no nos quiso lo suficiente, para Él todo eso habrá quedado atrás
si yo me dejo transformar, si yo acepto morir con Él en la cruz, no tengo que ser golpeado y clavado, solo tengo que creer en Él y en aceptar que yo también fui crucificado. Mire qué intercambio más hermoso. Y entonces yo también habré muerto con Él en esa cruz. ¿Y para qué entonces perdonar? Ya un día le dije en una prédica de que los muertos ya, ese cuerpo ahí, ya, ¿qué perdón hay? Ya no va a perdonar a nadie, eso ya se acabó. Cuando muere se acaba el rencor. Así es que cuando nosotros morimos a la vieja persona, se acabó el abuso, se acabó el rechazo, se acabó todo. Pero para poder llegar a eso, necesito yo también aceptar a Jesús. Él es aceptación y necesita mi aceptación. En Jesús no importa quién me haya abandonado, vuelvo y repito, no importa quién me haya menospreciado, porque Jesús sí puede verme. Quizás no te vieron para darte el trabajo, quizás no te vieron para darte la beca, quizás no te vieron para darte el puesto de ascenso, quizás no te vieron para que fueras el predicador de turno o el pastor, o no te vieron para nombrarte como el sucesor del otro jefe que está saliendo, quizás no te vieron como la persona ideal con quien casarse, quizás no te pudieron ver, no pudieron ver quién eras. Bueno, Dios sí puede verte, Jesús sí puede verte, y no te confundas de que somos la maravillosa cosa que Él vio y por eso Él ha corrido a comprarnos. No, mi hermano, cuando la palabra habla de la perla preciosa es el reino, no tú ni yo. Así es que cuando hablamos de esto, de que Él sí puede verme, me estoy refiriendo que precisamente aquellos que no pudimos ser vistos por esta sociedad ni tomado en cuenta por ellos, oiga, en Jesús hay aceptación, porque Jesús sí puede verte. Dice acá en Lucas 19, verso 5, dice así: cuando Jesús pasó, ¿por dónde? Por el árbol donde estaba trepado Zaqueo. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, aleluya. Entre toda esa multitud, el maestro sabía dónde estaba ese hombre y miró hacia arriba. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Qué belleza, mi querido hermano! Jesús sí puede verte. No importa dónde te hayas escondido, no importa que estés oyendo con rabia esta prédica porque te estén obligando. Jesús sí puede verte. Y está aquí por ti, está aquí por mí, está por mí desde hace casi 25 años y sigue viéndome. Te seguirá viendo siempre, te seguirá tomando en cuenta, seguirá sabiéndose tu nombre, seguirá diciendo, hey, ven, regresa, vamos a estar juntos hoy en tu casa. Verso 6, Zaqueo, ¿qué hizo? Bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y aquí me demuestra de que él era un hombre no necesariamente recto en las finanzas o en el cobro de los impuestos. Se había hecho muy rico, lo más probable es porque estaría cobrando impuestos de más, y él también ganaba dinero de lo que recaudaba gente como Mateo, que en ese momento ya era discípulo de Cristo. Así que la gente estaba disgustada. Se ha metido en la casa del peor hombre de esta ciudad, del más grande traidor, del más grande ladrón que tenemos aquí en este pueblo de Jericó. Pero mi querido hermano, precisamente de esto se trata. ¿Por qué llamó a Zaqueo? Porque en Jesús hay transformación real y verdadera para el que quiera ser diferente, para el que esté buscando dejar atrás todo ese dolor, toda esa opresión, toda esa tristeza con la que he llegado hasta aquí a la vida. Así es, mi querido hermano, precisamente Zaqueo era la persona ideal para recibir en su casa a Jesús. Leemos en Lucas 19, verso 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, miren lo que hace la transformación. Miren cómo Cristo transforma cuando entra en nuestras vidas. Zaqueo solo le permitió entrar a su casa después de haberse puesto tan alegre por la aceptación de Jesús. Solo le dejó entrar a su casa y ya empezó Jesús a transformarlo. Mire lo que dice aquí. Verso 8 nuevamente. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, se refiere a Jesús, daré la mitad de mi riqueza a los pobres,
y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Mi querido hermano, nosotros en el momento en que aceptamos a Cristo, y usted, mi querido hermano, que tiene sopotoscientos años de conocer al Señor, hemos sido como Zaqueo, hemos sido capaces de hacer lo que, y me incluyo yo, lo que hace en este momento Zaqueo. Tan solo por sentirse amado por Jesús, Zaqueo replantea su vida. ¿Hemos replanteado tú y yo nuestras vidas? ¿Es realmente en la actualidad tu vida ese nuevo replanteamiento, ese nuevo plan de Dios para ti, para mí? ¿O poco a poco hemos ido otra vez al viejo hombre? Tan solo por sentirse amado por Jesús, Zaqueo replantea su vida y decide cambiar. Decide ser 50% menos quien era y 4 veces más quien no era, principalmente en su relación con los demás. 50% menos. Y dijo, daré la mitad de mi riqueza. O sea, 50% menos de enfoque por las cosas materiales. Estamos dispuestos a reducir a la mitad mi enfoque por el tener y el seguir teniendo. Mire que no le estoy pidiendo el 100%. Mira que yo siento de que aquí no nos están diciendo que tenemos que dar el 100%, no te están diciendo deja de mirar 100% Netflix, deja Prime de Amazon 100%. Mire que no está diciendo deja el 100% de estar invirtiendo ese tiempo libre en estar, qué sé yo, jugando dominó. Miren lo que dice aquí, 50% menos. ¿Por qué hablo esto? Porque hoy en día el entretenimiento es algo tan importante para los seres humanos de esta época que invertimos sin darnos cuenta gran cantidad de nuestro tiempo libre en ese tipo de acciones, entretenimiento. Y si hago el simbolismo, encuentro de que el señor Zaqueo amaba las riquezas, o sea, tenía un enfoque en las cosas materiales. Y mira, bajó el 50% de todo eso. ¿Estamos dispuestos a bajar el 50% de aquellas cosas que en realidad no nos aportan? Tan solo con bajar el 50% de su enfoque en las cosas materiales, te advierto que Zaqueo empezó ya a ser otra persona. Así es, porque cuando yo dejo de ver las cosas perecederas como lo más importante, el tener, el lograr, el poseer, el obtener, el guardar, el acumular y acumular. Cuando dejo de tener eso al 100% y vamos disminuyendo, cuando yo disminuyo cosas que solo tienen que ver con placer, gastando dinero solamente en restaurantes o en cosas de entretenimiento y bajamos el 50%, hermano, empezamos a perder el enfoque en lo material y empezamos 50% a dejar de tratar de controlarlo todo. Así es, 50% menos de tratar de controlarlo todo. Y en ese momento también estaremos 50% menos presionando excesivamente por resultados a las personas a nuestro alrededor. Estaremos 50% menos de presión sobre las personas que viven en la casa. Oiga, sí, ya porque cuando no estamos bien enfocados en lo material, estamos siempre, ya dañaste la zapatilla, ya rompiste el juguete. Entonces, bajamos al 50% menos de esas cosas, empezamos también a presionar 50% menos a lo que están a nuestro alrededor. Yo creo que usted es una persona inteligente y ya me está agarrando todo lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Zaqueo estaba dispuesto a dar el 50% menos dejar de ser ese 50% menos de lo que era él. Y cuando él dejó ese amor por las riquezas y lo baja al 50% menos, inmediatamente bajó al 50% menos su preocupación. Y cuando yo bajo el 50% del 100 de mi preocupación, vuelvo el 100% de mi preocupación a la mitad, lo vuelvo en estar ocupado. Porque la preocupación es ocuparme antes de. Así que cuando yo reduzco eso, quedo solamente ocupado, o sea, quedo haciendo. En vez de estar preocupado de qué va a pasar, estoy trabajando en lo que necesito para el futuro, para estar en mejor condición. Ya no voy a estar angustiándome. ¿Por qué? Porque ya no estoy obsesionado por metas o por tener cosas que no debo tener, quizás ya en momentos difíciles. Por ejemplo, he oído gente que me está diciendo, vamos a tener que salirnos de un plan carísimo o del mejor plan en cable y vamos a tener que ir a un plan más barato, 50% menos.
¿Por qué? Porque no descubrimos en ese momento, y benditas las acciones del COVID cuando nos hacen ver esto. No necesito estas cosas para ser feliz. Ahí vamos descubriendo en encerrones, en recesiones económicas como esta, qué es lo importante nuevamente. Así es. Y cuando yo estoy bajando todo lo que yo era, un 50% menos, Zaqueo nos sorprende diciendo: si estafé, si defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. 4 veces más de mi mejor actitud, 4 veces más de mi mejor conducta, 4 veces más de lo mejor a aquellos que lastimé. Porque cuando él habla de reponerle 4 veces a los que él defraudó, son gente lastimada, fueron gente robadas, estafadas, hurtadas por parte de él. Así es que son personas a las que él no les pagó bien, de las que él se aprovechó. Si hemos hecho cosas como esa, entonces en Cristo nosotros deberíamos ser 4 veces mejor para estas personas. 4 veces más fidelidad a mi cónyuge. Si fui infiel, ahora debo esforzarme 4 veces más. Pastor, es que me tengo que esforzar. Yo pensé que eso era automático cuando me convertí a nueva persona. Mi hermano, en la nueva persona puedes vencer la tentación, puedes huir del pecado, porque ya el pecado no te gobierna, pero tienes que huir. Entonces ahora, si fuiste infiel, fuiste perverso con tu esposa, ahora puedes ser 4 veces más fiel a ella. Así es. Ahora la irrespetabas antes, le hablabas como un troglodita y le faltabas el respeto en la calle y delante de otras personas, de tus hijos. Entonces ahora tienes a Cristo, llegó la transformación de tu vida. Entonces 4 veces más respeto por tu esposa, 4 veces más respeto por tus hijos, 4 veces más enfoque por tus hijos. Si antes te la pasabas comiendo en buenos restaurantes tú solo y por otros lugares, invitando amistades, y tus hijos allá con una zapatilla rota, o un hijo heredando la ropa a otro y tú dándote la gran vida, bueno, ahora 4 veces lo que usabas para allá, ahora dalo acá a tus hijos. Oiga, mi hermano, qué hermosa lección la de Zaqueo. 4, y respeté a mis papás. Ay, dale ahora 4 veces más respeto. Si tú defraudaste, da 4 veces más. 4 veces comparte más con tu familia si eras un papá ausente o no estaba ahí. 4 veces más de paciencia para los que viven contigo. Si eras alguien rabioso que para todo ese día se ponía bravo porque quería las cosas ya y no tenía paciencia, era muy exigente. Ahora 4 veces más paciente, 4 veces más tolerante. Así es, mi querido hermano. Mire, si usted y yo fuéramos solo 50% menos de quisquilloso, la gente en nuestra casa bailaría. Si usted y yo fuéramos 50% menos, solamente con el 50% menos fuéramos de grosero, la gente, wow, nos harían unas cenas exquisitas constantemente y te estarían diciendo: ¿quién eres tú? ¿Eres tú? 4 veces más de aguante ante aquello que tú piensas que te ofende. 4 veces más de aguante ante esas palabras ofensivas. 4 veces más de aguante ante el menosprecio, ante el rechazo. Así es, 4 veces más de aguante. Así es, ante esos clientes malhumorados o problemáticos o conflictivos. 4 veces más aguante, mi querido hermano. Así es. Si antes usted no iba al médico, 4 veces más ahora vaya, pues. No te estoy deseando que te enfermes, sino que cuando, ¿sabes qué? Ahora voy hasta más de lo que debía, pues. Oh, mi Señor, y te aseguro que el Señor te dará los fondos económicos para que lo puedas hacer. Mi querido hermano, qué hermoso ejemplo el de Zaqueo. Y todo esto lo obtuvo Zaqueo porque Jesús es la reconciliación de Dios con la humanidad que se había perdido. Y eso lo vemos aquí al final en Lucas 19, versos 9 y 10. Cuando Jesús oyó todo lo que Zaqueo prometió. Mira que Jesús no le recriminó, o sea que Zaqueo hizo lo que dijo que iba a hacer. Por lo siguiente que dice Jesús. Jesús respondió y miró a toda la gente que murmuraba en ese momento, porque habían invitados murmurando, que fueron ahí a ver cómo el Hijo del Hombre, como se autodenominaba Jesús, comía con este hombre malvado, el más perverso de este pueblo de Jericó. Querían ver qué le iba a decir, qué le iba a decir Jesús. Y entonces, cuando Jesús ve la exclamación del 50% menos y el 4 veces más de Zaqueo, verso 9, Lucas 19, Jesús responde:
La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Aleluya. Y note aquí que no dice de Israel. No dijo como cuando le dijo Jesús a Natanael: he aquí un verdadero israelita. Se lo dejo de tarea. A Zaqueo le dice: he aquí este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y se está refiriendo aquí a los hijos de la fe. Mi querido hermano, la transformación de esta nueva criatura es algo que se ve también. Se ve primeramente en mi casa, no es fingido. Y es algo en lo que yo también interactúo, yo participo, yo trabajo. Me esfuerzo con la fuerza que me da Cristo ahora en esta nueva criatura para poder dejar atrás este viejo hombre, para quitarme esa ropa, este viejo hombre como una ropa vieja, y ponerme el nuevo hombre. Ahora yo participo. Y entonces cuando yo me doy cuenta que estoy fallando, hoy pido perdón y no me rindo, aunque me cueste 1000 años. No te rindas. Y ahí Zaqueo demuestra que su fe tenía las obras de bien que el Señor había destinado para que él anduviese antes de que el mundo fuera hecho. ¿Y qué dijo Jesús? Solo pudo alabar a Dios y reconocer que Zaqueo estaba siendo transformado. Repetimos el verso 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús es la reconciliación de Dios con la humanidad que se había perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo? Claro que sí. Claro que sí, mi hermano. No fue por casualidad que se subió a ese árbol. No fue por casualidad que te enamoraste de aquella chica cristiana y después te dejaste con ella y terminaste aceptando a Cristo. No fue por casualidad aquel día que fuiste a aquella campaña hace años atrás, o que fuiste ese día porque bueno, te insistieron tanto y fuiste a esa iglesia. No fue por casualidad ese problema o esa dificultad que viviste. No fue casualidad esa enfermedad o que padeciste o que padeció alguien que amabas. No, todo eso fue la manera en que el Espíritu Santo te trepó al árbol, como trepó a Zaqueo allí, para que fueras visto. Así es, mi querido hermano. Claro que Zaqueo estaba perdido. Él amaba el dinero, defraudaba a los demás. Su profesión también denotaba un desquite con esa sociedad. Había amargura en su corazón. Pero cuando llegó el Hijo del Hombre a su casa, Zaqueo se llenó del amor de Cristo e inmediatamente volvió a ser ese hermano del pueblo judío, volvió a ser ese pariente correcto. Voy a repartir a todos, y aquellos que defraudé, vengan, les voy a dar 4 veces más. Qué hermosa historia. Tú y yo estamos así. Estamos en el camino del 50% menos y el 4 veces más. Necesitamos al Espíritu Santo cada día, rendirnos a Él y su guía para tener la valentía, la entrega. Así es, que tuvo Zaqueo, la determinación que tuvo Zaqueo por ser correcto, para ser bueno. Y Dios lo alabó. Y quiero que sepas que recibió doble honor, porque fue alabado allí. Y yo estoy seguro que veremos a Zaqueo también allá en el reino de los cielos, recibiendo en el tribunal de Cristo oro, plata y joyas preciosas. Mi querido hermano, si en algo hemos fallado en casa a otras personas, devolvamos nuestra mejor actitud con amor 4 veces más de lo mejor de nosotros. Y no hablo de dinero, porque te advierto que la mayoría de las veces 4 veces más de interés, 4 veces más de tu tiempo será suficiente, será de impacto para la vida de muchos. Oh Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, empezar por lo menos siendo 50% menos, hasta que tú, Dios, seas 100% y nosotros seamos 0%. Queremos, Señor Jesús, empezar dando 4 veces más. Y no hablo de dinero a la iglesia, estoy hablando
de amor, de trato, de buen trato a los demás, 4 veces más, para que cuando tú seas el 100% en mí, entonces ya, Señor Jesús, la gente ni siquiera espera 4 veces de mí, sino que solo ven a tu Hijo en mí y se sienten alegres, se sienten bien por estar con nosotros. Querrán estar al lado tuyo y al lado mío siempre, porque ¿quién no quiere estar al lado de Jesús? Y tú y yo hemos sido llamados a ser Jesús aquí en esta tierra, porque ahora somos partícipes en esta transformación de este nuevo hombre. Somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, que nos ayudes a los que no hemos muerto, los que aún queremos tener cosas vivas como zombies, vivos allí de nuestro carácter, del viejo hombre aún, haciendo nosotros negocios con ese hombre viejo. Yo te pido que nos ayudes a que sea renovado el espíritu de nuestra mente, Señor Jesús, y podamos, Dios Todopoderoso, terminar de morir y que vivas tú y ya no vivamos nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivamos en la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo Rey. Oh sí, Señor, para que quede atrás muerto todo aquello que hice mal, todo aquello que me hicieron mal. Quede atrás muerto toda la culpa por todo lo mal que hice, y quede atrás muerto todo el dolor por todo aquello que me hicieron. Oh Dios, y ahora en tu amor, entonces en Cristo, la nueva criatura que soy, por tu amor, las nuevas ofensas las podré 70 veces 7 perdonar. Podré yo ser 4 veces mejor ante la ofensa. Sí, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. En medio de esta pandemia, en los hogares, podamos ser, todavía en el tiempo que falta para recuperarnos económicamente, Señor Jesús, seamos 50% el malo que somos y seamos 4 veces mejor en aquello que no éramos buenos, con aquellos que están en nuestra casa con nosotros. Te lo pido, mi Dios Todopoderoso. Así es, Dios. El Señor te ha bendecido y ya te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. El Señor ya ha tenido de ti y de mi misericordia en esa cruz donde Cristo murió. Jehová ya alzó sobre ti y sobre mí su rostro cuando Cristo resucitó de los muertos. Dios Padre, el Señor, ya nos puso, ya nos regaló por medio de Cristo a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Ya sabes, 50% menos de lo malo que hemos sido y 4 veces más de lo que fallamos a otros. Seamos mejores ahora. Así es. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.